Si algo hizo popular a Luis Estrada es la sátira que hace en sus películas a los distintos gobiernos que México ha tenido, sobre todo de sus acontecimientos más polémicos, y generalmente resultan siendo grandes películas del cine mexicano. Sin embargo, su última entrega hasta ahora, Que Viva México, la cual busca burlarse del gobierno de López Obrador, se queda muy corta comparado a sus otras películas, siendo de las más flojas, y eso que prometía bastante. Y como especial del Día de la Independencia, veremos qué desaprovecharon en esta película, haciendo que tenga la recepción que tiene. Sin más, empecemos. Con el título del video, no crean que estoy diciendo que es una mala película, ya que no necesariamente es tan mala como muchos dicen, pues tiene aciertos que ahora mismo veremos. Primero, las actuaciones, al menos la mayoría, pese a no ser la gran cosa, están bien para el tono de la película y son generalmente creíbles, siendo Alfonso Herrera y Joaquín Cosío los actores más destacables. No es como en No Manches Frida, donde por tener varios actores de la CQ y de La Rosa de Guadalupe, la gran parte de las actuaciones llegan a ser mediocres. Otra cosa que hicieron bien fue hacer que puedas entender ambas caras de la moneda, tanto a Pancho, Mari y sus hijos, como al resto de la familia, o incluso empatizando un poco con ellos, aunque puede que te pongas un poco más del lado de Pancho. Por un lado, aunque Pancho haya hecho que despidan injustamente a unos trabajadores y haya abandonado a sus parientes en la pobreza hace años, no era una terrible persona y en el fondo aún los quería. Además puedes sentir su desesperación cuando sus parientes le impiden irse con el oro, o cuando espera encontrarlo de nuevo, poder salir de la cárcel y volver con Mari y sus hijos. Hablando de Mari, aunque fue clasista con respecto a la familia de Pancho y llegó a ser mamona con Lupita, fue razonable cuando la familia de Pancho les tomaban y rompían sus cosas y se lo dijo a su esposo para que hable con ellos, a lo que este accede. Por otro lado, la familia de Pancho, a pesar de que hizo mal en aprovecharse de él y complicarle la vida para que comparta el oro de la mina que su abuelo le dejó, lo hicieron porque creían que era un fifí arrogante, codicioso y malagradecido, estaban molestos por haberlos dejado y no compartir sus recursos con ellos, y lo más importante, querían mejorar su economía. Esto muestra que estar en esas condiciones puede sacar lo peor de nosotros, y más tratándose de lingotes de oro. Lo mejor es que la película en sí no se pone de ningún lado, pues ambos enfrentan las consecuencias. Con Pancho, aunque perdió su trabajo y le dieron uno más sencillo por su larga ausencia, consecuentemente perdiendo sus lujos, a la vez se puede ver como un karma por los trabajadores despedidos, y en parte su avaricia, aunque también sientes feo por él, Mari y sus hijos. Y a Mari le toca hacer las cosas de la casa ella misma, ahora que Lupita ya no ofrece sus servicios. En cuanto a los parientes, aunque al final intentan estar en paz con Pancho, aún así obtienen su merecido por lo que le hicieron al ser arrestados por un tiempo por las fuerzas del padrino y arrebatándoles su hogar, yéndose a vivir con Pancho cuando los dejan ir. Ni siquiera el padrino se salió con la suya, pues el oro y la mina pasan a ser propiedad de los gringos, quedándose con los bolsillos vacíos. Y hablando del padrino, pasaremos a lo que sería un punto neutro en la película, y es que se estarán preguntando, ¿realmente la peli se burla del gobierno del PG? La respuesta es sí y no. Sí, porque con El Padrino se representa muy bien el ideal populista del PG, diciendo tonterías de que no hay crimen, corrupción ni nada de eso, cuando realmente siguen presentes, reflejados con la pobreza de los parientes y cuando meten injustamente a la cárcel a Pancho. También se muestran muy bien sus mentiras y su hipocresía cuando vemos que el padrino es un corrupto que tiene mal a su pueblo, deja que la policía abuse de su poder, no le importa que Pancho solo mató en defensa propia, y de ley quiere que le dé el oro para sacarlo de prisión, oro que él le aseguró y prometió a su propio ahijado. Y como todo populista, se aprovecha del hartazgo de Pancho y su familia por sus respectivos problemas y situaciones. Sin embargo, a la vez no, porque la película no ahonda mucho en la sátira, enfocándose más en contar una historia divertida y con algo de suspenso, quedándose en segundo plano, aunque eso es mejor que lo que pasó en Jurassic World Dominion, donde la trama de los dinosaurios coexistiendo en el mundo actual se queda en tercer plano o de plano en el olvido, todo para enfocarse en las pinches langostas y el rescate de Macy. Y a diferencia del Infierno, donde toca la guerra contra el narco en el gobierno de Felipe Calderón, o en La Dictadura Perfecta, donde abarca
abarcan las desapariciones forzadas en el de Peña Nieto, en ambas enfocándose en dichas sátiras. Esta película no abarca algún evento o fenómeno específico del gobierno de López Obrador, siendo algo más general, recordándonos los problemas por los que pasa México, pero tiene sentido por lo del hartazgo social del que abusa el peje. Aún así, lo representado aquí fue decente e interesante. Pero si hay algo relacionado con López Obrador de lo que se burló la película, fue de los chairos y anti-chairos, representando a los chairos con Pancho y hasta con el padrino y su hijo, creyendo en lo que el peje dice, mientras que los parientes del Pancho son los anti-chairos, quienes están en su contra. Ahora sí vamos a los puntos negativos de la película. En primera, pese a que Joaquín Cosío y Daniel Alcázar hicieron un buen trabajo en los tres personajes que cada uno interpretó, no había ninguna necesidad de que interpretaran a tres personajes como en El Chavo del Ocho, ya que mientras en esa serie lo hacían para tener un personaje adulto y uno niño, y no aparecían muy a menudo, aquí los tres personajes de dichos actores aparecen muy a menudo, y no se ven muy diferentes uno del otro. Además, es una película, no una serie, por lo que no hay excusa para esto. Que ya no tenían presupuesto para contratar más actores. En segunda, pese a que te saca varias risas, hay dos chistes de los que la película abusa. Uno es el de las pesadillas de Pancho, como si fuera muy paranoico, o tuviera estrés postraumático o algo así. El otro es el de los mariachis que por X razón salen y empiezan a tocar música tradicional. Y justo que estamos hablando de la comedia, hay un chiste que da pena ajena y es literalmente de pedos, hecho por un personaje trans, que ya de por sí da cringe. El siguiente problema es el más fatal de todos, y es que dura 3 horas de forma innecesaria debido a que más o menos en la segunda mitad de la película, se plantea un problema muy forzado y conveniente para que avance la trama, siendo la búsqueda del oro enterrado, pero para esto hay que ver el contexto. En la noche, a unos metros afuera de la casa de sus parientes, Pancho entierra el oro y hasta marca el lugar para sacarlo y llevárselo al día siguiente. Y justo cuando estaba durmiendo, entran los parientes, entre ellos el esposo del trans, al que en ese momento Pancho mata, y la policía lo arresta por eso, pero para poder salir, le tiene que dar el oro a su padrino y le pide a Mari que lo desentierre, dándole la ubicación exacta. Pero al cavar, el tesoro no aparece y cree que puede estar en otro lado o más hondo, haciendo que la familia de Pancho la ayude. ¿Entienden el problema? Vimos claramente que Pancho no cavó muy profundo para ocultar el oro, y Mari cavó exactamente donde su esposo le dijo, todo como para que ahora no esté ahí, y para variar, esté más al fondo. Lo peor es que Pancho tuvo que quedarse unos meses buscándolo, y ni siquiera fue él quien lo termina encontrando, sino el padrino, ya que dejó ir a Pancho. Y todo por la puta fuerza del guión que fuerza la trama. ¿Creen que esto no se puede forzar más? Claro que sí, ya que cuando el padrino encuentra el oro, resulta que la mina pasó a ser propiedad de los gringos. Sé que con esto querían mostrar cómo Estados Unidos suele entrometerse con las cosas de México y de otros países, pero jamás hubo indicios de esto antes ni había evidencia de que el padrino hacía negocios con ellos, ni siquiera era necesario. Por último, esto va de la mano con el alargamiento innecesario, y es que después de mendigo guionazo, pese a haber sido interesante, ya no te importa al 100% ver cómo vive Pancho ahora que volvió con su esposa e hijos, ni su familia tras cumplir su condena, y ya quieres que la película acabe. En conclusión, que viva México, pese a no ser exactamente una mala película, comete los errores de no enfocarse lo suficiente en la burla al gobierno del peje como en varias de las entregas de Luis Estrada, pero principalmente el de alargar la película con un conflicto extremadamente forzado, desperdiciando el potencial de entregarnos otra joyita mexicana. Y con esto concluimos con el video de hoy, espero que les haya gustado. Dime lo que te pareció la película, no olvides suscribirte a mi canal. Hasta luego.